¿Alguna vez has reflexionado sobre el poder de las palabras que salen de nuestra boca? Tienen el potencial no solo de herir o destruir, sino también de edificar, prosperar, fortalecer y transformar vidas. Desde la creación del universo, la palabra fue el instrumento poderoso que Dios utilizó para manifestar su voluntad y crear el mundo que conocemos. Como seres creados a imagen de Dios, llevamos en nosotros parte de ese poder creativo, aunque imperfecto. En el vídeo de hoy, exploraremos cómo podemos utilizar nuestras palabras alineadas con los propósitos de Dios. Aprenderemos cómo nuestro lenguaje puede convertirse en un instrumento de la cuarta dimensión espiritual, capacitado por el Espíritu Santo para llevar vida y esperanza a quienes nos rodean. Y al final, te invito a ver hasta el final para recibir una oración especial, para que tus palabras sean como flechas de esperanza y transformación en tu día a día. Un turista que hablaba inglés se asustó al ver las cataratas del Niágara, y emocionado, bebió un poco de agua fresca desde lo alto. Al ver una señal de advertencia, comenzó a gritar y a pedir ayuda. Fue llevado inmediatamente al hospital más cercano, donde fue ingresado en la sala de emergencias. Lo que sucedió fue que el hombre había leído una placa con el aviso, veneno, cuyo significado en su idioma es poison, es decir, veneno. Por lo tanto, su comportamiento y su actitud fueron una ocurrencia bastante lógica. Al llegar al hospital, el turista comenzó a gritar, bebí un poco de agua de las cataratas del Niágara, pero vi una placa que decía poison, denme un antídoto ahora mismo. Creo que el veneno ya se ha esparcido por todo mi cuerpo. El médico, al escuchar estas palabras, empezó a reír y luego dijo, pare con todo ese escándalo y levántese, señor. La advertencia que usted vio no decía poison. Lo que estaba escrito era la palabra francesa poisson, con una S más que la palabra poison. La palabra poisson en francés significa pescado, por lo tanto, la placa avisa que el agua fue reservada para la protección de los peces. Esto cambia el pensamiento y la actitud de una persona. Este principio se aplica a la vida cristiana, todo depende de su pensamiento, que es un factor importante capaz de cambiar el rumbo de su destino. Cambios sociales y económicos solo pueden ser superados por medio de un nuevo pensamiento. Así no debemos permitir que nos derroten como enormes olas de situaciones negativas. Por el contrario, debemos navegar al ritmo de las olas del caos y las dificultades para llegar al puerto de la paz y la prosperidad. Eso se consigue únicamente por un pensamiento activo y afirmativo. El no puedo no nos llevará a ningún lado. Nuestra declaración debe ser siempre, todo puedo. Nunca debemos permitir que nuestra lengua sea tentada a decir, no puedo, ni a creer que no podemos o no somos capaces. Estas formas de pensar nos llevan a un abismo más profundo de desesperanza y frustración. Nunca se dé por vencido. Alguien que se da por vencido, cosechará el fruto de la muerte y la destrucción. Quiero encorajarle a usted que me escucha ahora, póngase de pie ahora mismo y corra hacia la esperanza. Presento ahora 6 principios espirituales que le permitirán alcanzar y experimentar la mejor vida que usted haya imaginado. El primero es el principio del dominio. Encantad y subyugad la tierra, dominad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todos los animales que se mueven por la tierra. Génesis 1:28. En el capítulo 1 de Génesis, Dios escribió la razón por la cual creó al hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los grandes animales de toda la tierra y sobre todos los pequeños animales que se mueven por el suelo. Génesis 1:26. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y le otorgó autoridad para dominar toda la tierra. Al saber esta verdad, Satanás tentó al hombre para quitarle tal autoridad. El hombre cayó en tentación y así perdió la imagen y semejanza divinas y la autoridad para dominar, fue destruida por el mal. Piense en la naturaleza que el hombre logró conquistar y destruir completamente, arruinando incluso su propia tierra. Esto se debe a la semilla del mal plantada en el momento de la desobediencia. Sin embargo, la imagen y semejanza de Dios son restauradas en la persona que recibe a Jesucristo como Salvador personal. Esta sí es una gran bendición. Así,
Usted y yo que recibimos a Jesucristo fuimos transformados para alcanzar la plenitud de Cristo. Al clavar en la cruz al hombre viejo, en el cual fue plantada la semilla del mal, Dios nos ha dado la autoridad para dominar, restaurando así la imagen divina. Por lo tanto, no olvide que nosotros, los cristianos, nunca seremos vencidos ni derrotados, porque la victoria es nuestra. La Biblia dice, por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo, 2 Corintios 5:17. Usted y yo ya no somos esclavos del destino, de las circunstancias y de la vida cotidiana. Gloria a Dios. Al contrario, tenemos autoridad para dominar toda la tierra. Me duele el corazón, hermanos y hermanas, cuando veo a algunos cristianos que no usan este potencial que Dios mismo les ha dado. Cabe enfatizar que Dios nos ha dado la bendición de crear, dominar y subyugar. Entonces, ¿cómo podemos dominar y subyugar la tierra y ser bendecidos? Ahora voy a darle algunos pasos. El primer paso es tener una imagen de dominio. Si usted desea dominar las circunstancias, primeramente debe tener una imagen de dominio. Si mantiene una imagen de inferioridad, de crítica, de fracaso, de pobreza, nunca podrá contar con la ayuda de Dios. Usted ya ha recibido a Jesucristo como su Salvador. Entonces confiese, fui creado a la imagen de Dios en Cristo Jesús, tengo la bendición y la autoridad para dominar y subyugar. Por lo tanto, tengo éxito en todas las cosas, mi alma prospera y tengo vida en abundancia. Dios operará según nuestra fe. En resumen, le pido que mantenga una imagen de autoridad sobre el destino y las circunstancias, personalmente. Cada vez que atravieso por una avalancha de dificultades, suelo meditar en este hermoso pasaje, el Señor se sienta como Rey eterno, el Señor reina sobre el diluvio, Salmos 29, 10. Basado en esta palabra, trato de restaurar la imagen de autoridad dentro de mí. Así como Jesucristo está por encima del diluvio, yo también tengo la victoria y estoy por encima del diluvio. Medita en esta promesa y guárdala. Acércate a Dios con acción de gracias, porque todo temor huirá y te llenarás de fe. Esta gracia no fue dada solo a mí, sino también a quien ha recibido a Jesucristo en su corazón. Comienza a declarar, tengo autoridad para dominar mi destino y mis circunstancias. Tal vez en el pasado hayas seguido el destino y el fatalismo, pero ahora eres tú quien posee el dominio y la autoridad sobre el diablo, sobre el pecado, sobre las enfermedades y sobre la pobreza, porque a ti te fue concedida autoridad para dominar. Nacer de nuevo no implica de ninguna manera someterse a la pobreza y la desesperación. Al contrario, nacer de nuevo implica nacer como conquistador, como vencedor. En síntesis, mis hermanos, lo primero que deben hacer es tener una imagen que refleje una actitud firme de dominio. Aleluya. En segundo lugar, Dios debe ser la prioridad. Si realmente deseas vivir con autoridad y tener dominio sobre cualquier circunstancia, la prioridad número uno de tu vida debe ser Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la función de dominio implica ejercer la autoridad de Dios. En consecuencia, si nuestra vida no se relaciona con Dios, no podremos ejercer esa autoridad, pues nos será quitada. Por este motivo, Dios nos hace pasar por muchas pruebas antes de otorgarnos el poder para ejercer tal autoridad. Cuando Moisés llegó a Cades Barnea con el pueblo de Israel, Dios le dijo que enviara espías a observar la tierra de Canaán. ¿Por qué? ¿Acaso Dios no sabía en qué condiciones estaba la tierra prometida? De ninguna manera lo ignoraba, pero Dios quería probar el corazón de su pueblo antes de otorgarle autoridad para ejercer dominio sobre la tierra de Canaán. Fueron 12 los espías que observaron la tierra durante 40 días y 40 noches. Sin embargo, 10 de ellos expresaron una opinión muy negativa y difundieron entre los israelitas un informe negativo acerca de aquella tierra. Dijeron: la tierra a la que fuimos en misión de reconocimiento devora a los que habitan en ella. Todos los que vimos son de gran estatura. También vimos allí a los gigantes, los descendientes de Anak. Parecíamos langostas a nuestros propios ojos y les parecíamos lo mismo a ellos. Números 13, 32 y 33. Al oír estas palabras,
todo el pueblo de Israel clamó durante toda la noche que sería mejor regresar a la tierra de Egipto. Pero observa cómo Josué y Caleb presentaron una información completamente diferente de la anterior. Solamente no sean rebeldes contra el Señor y no tengan miedo del pueblo de la tierra, porque nosotros los devoraremos como si fueran pan. Su protección se ha ido, pero el Señor está con nosotros. Por lo tanto no tengan miedo de ellos. Números 14, 9. Los 10 espías mantenían un corazón impuro, sus motivaciones estaban alejadas de Dios. El Señor no era prioridad en sus vidas. La negatividad de estas personas era previsible. Sin embargo, Josué y Caleb mantenían una actitud positiva, reflejo de una vida en la que Dios era prioridad. Su esperanza era evidente, pues tenían una actitud positiva porque conocían y confiaban en el Señor. Como consecuencia, los 10 espías murieron en el desierto junto con el resto del pueblo de Israel que había murmurado. Solo Josué y Caleb lograron entrar en la tierra prometida. Así conquistaron su herencia y alcanzaron el destino que Dios había preparado para ejercer la autoridad con el poder que Dios les dio por haber guardado la fe y cultivado una actitud positiva. Así como lo hicieron Josué y Caleb, Dios nos prueba antes de otorgarnos la orden para ejercer dominio. Esto se asemeja a una prueba de admisión en la escuela secundaria o a un examen de ingreso a la universidad. El Señor nos somete a prueba antes de bendecirnos, así no tengas miedo de someterte a ella, pues su duración será hasta el momento en que seas aprobado satisfactoriamente. Nunca olvides que es necesario ser aprobado en este examen. Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lucas 9, 62. Debemos mantener una actitud positiva ante la prueba y marchar adelante pensando que tenemos una meta ilimitada delante de nosotros. Solo así seremos aprobados en este examen y lograremos una vida de autoridad para ejercer dominio y someter toda circunstancia. El principio número 2 es el principio de la visualización. Moisés entonces hizo una serpiente de bronce y la colocó en un poste. Cuando alguien era mordido por una serpiente y miraba a la serpiente de bronce, permanecía vivo. Números 21, 9. El principio de la visualización es la clave para que una persona sea bendecida. Veamos en la Biblia lo que Jesús dijo a Nicodemo: de la misma manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que en él cree tenga vida eterna. Juan 3, 14 y 15. Hay un mensaje muy importante en este pasaje. Jesús vino a este mundo para redimir a la humanidad del pecado. El hecho de que Jesús haya dicho, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, implica que ya hemos sido mordidos por la serpiente debido a la desobediencia y murmuración. El hombre se encuentra en el abismo de las tinieblas, robado, muerto y destruido. El mundo está en medio de la oscuridad del desespero, oprimido por Satanás. Debíamos morir por haber desobedecido a Dios. Sin embargo, Jesús nos dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En resumen, esto significa que Jesús sería crucificado y allí abatiría toda la influencia de Satanás. En consecuencia, todo aquel que mire a Jesús crucificado será transportado de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. Este es el principio de la visualización en el reino de Dios. Dios bendijo a Abraham por medio de este mismo principio espiritual. Cuando el patriarca se encontraba en una edad avanzada, frustrado por no haber generado un hijo, Dios se le apareció y le dijo que contara las estrellas del cielo. Génesis 15. A partir de ese instante, Abraham comenzó a visualizar una numerosa descendencia con los ojos de la fe. Como consecuencia, se transformó en el padre de multitudes. Cabe recordar que algunas personas han usado este principio de manera incorrecta. La esposa de Lot, por ejemplo, en el momento de la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra, Dios había anunciado a Lot y su familia que no miraran hacia atrás y no se detuvieran. Sin embargo, la mujer miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Génesis 19. El pecado de esta mujer fue mirar hacia atrás. Al ver la destrucción de Sodoma y Gomorra, ella también fue destruida. Eva también es un ejemplo de esto. Su pecado se debió al uso incorrecto del principio de la visualización.
Viendo que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para obtener sabiduría, comió del fruto y lo dio a su marido. Génesis 3. El rey David fue otro que hizo mal uso de este principio espiritual. Mientras todo el ejército de Israel luchaba ferozmente contra los amonitas, David permaneció en la ciudad de Jerusalén. Una tarde, al pasear por la terraza del palacio, observó a una mujer muy hermosa. Mandó a buscarla y cometió adulterio. Como consecuencia, Betsabé quedó embarazada. Fue una situación tan desesperada que el rey ordenó la muerte de Urías, el marido de Betsabé, al enviarlo a la línea de frente donde la batalla era más violenta. 2 Samuel 11. El tema de la visualización es algo fundamental, mis hermanos. Nuestra vida es como un desierto. Hay veces en que cometemos errores y somos mordidos por la serpiente, el diablo. ¿Qué actitud debemos tomar en situaciones tan oscuras? Debemos mirar a Jesús, como el pueblo de Israel vivió cuando miró en obediencia y fe a la serpiente de bronce que fue colocada en una estaca. Hoy, nosotros también podemos disfrutar de una vida abundante de transformación y restauración de nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, si solo por fe miramos a Jesús, quien fue crucificado en el Calvario. Ahora les voy a mostrar los 5 principios de la visualización en el reino de Dios. El primer principio es visualizar el perdón. Nadie puede escapar del perdón, pues todo ser humano es pecador. Todos, por ser descendientes de Adán, nacieron con pecado. Esto es como el color de piel de un bebé, el tono de piel de los padres lo define completamente. A medida que vivimos en este mundo, no podemos librarnos del peso del pecado por medio de la religión, ni del dinero, ni de ninguna otra cosa. La única manera de librarnos del pecado es mirando a Jesucristo, quien fue crucificado en el Calvario. Solo mirando a la cruz de Cristo, su sacrificio y derramamiento de sangre, podemos sentir la alegría indescriptible y sincera del perdón de nuestros pecados. En Hebreos 9 y 22 dice, sin derramamiento de sangre, no hay perdón. El segundo principio de la visualización es visualizar la unción y la plenitud del Espíritu Santo. Al mirar a Jesucristo, quien derramó su sangre, experimentamos la unción del Espíritu Santo. Mira a Jesucristo crucificado por ti. Si haces esto, el Espíritu de Dios descenderá sobre ti y comenzarás a hablar en otras lenguas según el Espíritu te conceda. Visualiza la cruz y en ella el Señor hablará. Solo la persona redimida por la sangre de Jesucristo recibirá la plenitud del Espíritu Santo, quien actuará y transformará su corazón para que se convierta en tierra buena y fértil y produzca frutos al 100, 60 y 30 por 1, conforme dice la palabra de Dios. Debes beber del agua de la vida del Espíritu Santo que proviene de Jesús. La plenitud del Espíritu Santo llenará tu espíritu, tu familia y todo lo que rodea tu vida, hasta el punto en que todo problema, toda preocupación, toda ansiedad estarán sumergidos en el poder del Espíritu Santo. El tercer principio de la visualización en el reino de Dios es visualizar la salud. Antes de ser crucificado, Jesús recibió 39 latigazos según la tradición. Su piel fue rasgada y todo su cuerpo quedó manchado de sangre. ¿Por qué tuvo que sufrir de manera tan dolorosa? La Biblia responde a esta pregunta en 1 Pedro 2 y 24, por sus heridas ustedes han sido sanados. Jesús sufrió todo esto con el propósito de darnos salud. Por lo tanto, cualquier tipo de enfermedad, ya sea mental o física, puede ser curada si miramos con fe la obra de Jesucristo, quien fue herido por nuestras enfermedades, y por sus heridas fuimos curados. Isaías 53. El cuarto principio es visualizar tus necesidades. Jesús murió en la cruz para deshacer también los espíritus y las obras peculiares de nuestra vida. El Señor vivió en medio de la pobreza, comenzó su vida en un pesebre y hasta el momento de su muerte no tuvo donde reclinar su cabeza. ¿Cuál fue la razón de que el Hijo de Dios viviera en la pobreza? La Biblia nos explica claramente, porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. 2 Corintios 8, 9. Ningún padre quiere que su hijo viva en medio de la pobreza y la miseria.
Una de las razones por las que los padres trabajan duro es el deseo de dar a sus hijos una mejor calidad de vida como parte de su herencia. La Biblia también afirma esto y enseña de la siguiente manera: Cristo nos redimió de la maldición de la ley cuando se hizo maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Esto para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham llegara también a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Gálatas 3, 13 y 14. La victoria sobre la tristeza del espíritu, del alma y del cuerpo es una gracia básica y esencial que recibimos al creer en Jesucristo. El quinto y último de los 5 principios de la visualización en el reino de Dios es visualizar la esperanza en el reino de los cielos. El hombre es un peregrino, ningún ser humano puede vivir en esta tierra eternamente. La Biblia declara: ustedes son como la neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago 4 y 14. Esto significa que llegará un momento en que tendremos que dejar nuestro cuerpo. Quienes reciben la vida eterna y quienes no la reciben depende de la fe en Cristo Jesús. Aquellos que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador personal tienen la vida eterna, y aquellos que se han negado a recibir a Jesús serán condenados al castigo eterno. Todos los que han creído en Jesús tendrán la vida eterna, serán resucitados en el día de la segunda venida de Cristo y vivirán con el Rey de Reyes eternamente. La razón por la cual Dios redime nuestro espíritu, bendice la obra de nuestras manos y sana nuestro cuerpo es el deseo de permitirnos disfrutar de la expectativa de vida del reino de Dios. Por lo tanto, no desanimes por causa de las adversidades que la vida te presenta. Debemos mantener la esperanza en el reino de los cielos. Quien mantiene su mirada en el reino de los cielos nunca caerá en el abismo de la ansiedad y el fracaso. Al contrario, su vida se caracterizará por la alegría y las acciones de gracia. El tercer principio es el principio de la siembra y la cosecha. Otra parte cayó en buena tierra, dio buena cosecha, a 160 y 30 por 1, Mateo 13, 8. Es interesante observar que ciertos desiertos se han transformado en tierra fértil por la proximidad de un río. Con certeza ciertamente no es por acaso que el origen y la expansión de las civilizaciones antiguas ocurrieron en lugares con ríos. Por ejemplo, la antigua China comenzó en la cuenca de los ríos Mekong y Salween, la India, en los ríos Indo y Ganges, la civilización mesopotámica, entre los ríos Tigris y Eufrates, y Egipto, en el Nilo. En el espíritu de cada persona que ha recibido a Jesucristo en su corazón fluye el agua viva del río de Dios. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior fluirán ríos de agua viva. Juan 7 y 38. En cada persona que cree en Dios correrán ríos de agua viva, lo que le permitirá disfrutar de la gracia abundante. Sin embargo, hay una cuestión muy importante: por más que tengamos tierra fértil a nuestra disposición, si no sembramos, tampoco cosecharemos. Si deseamos experimentar el poder de Dios, debemos plantar semillas de fe. Un gran incendio destruyó prácticamente toda la ciudad de Chicago. Los periodistas y reporteros se apresuraron para transmitir todo el acontecimiento. En ese momento crítico, un periodista se acercó a un predicador para entrevistarlo, ya que vio que en medio de las llamas estaba la iglesia del pastor. Pastor Moody, usted ha predicado durante toda su vida que Dios es omnipotente y que nada es imposible para él. Mi pregunta es, ¿por qué Dios permitió que su iglesia se incendiara? Sonriendo, Moody respondió: Dios quiere darnos una iglesia mayor y más hermosa. Desde el punto de vista financiero, era mucho más costoso demoler todo el templo y hacer otra construcción. Ahora solo necesitamos construir una nueva. Al oír la respuesta, los reporteros quedaron sin palabras. Moody estaba en pijama, ya que el incendio ocurrió durante la madrugada. El reportero, impaciente, se animó a preguntar: Pastor, ¿entonces quiere decir que usted tiene suficiente dinero para un nuevo templo? Moody respondió mostrándole su Biblia: Salí sin cheque y sin dinero en los bolsillos, pero tengo en mis manos la mejor caja fuerte, la que nunca queda sin recursos. Por lo tanto no se preocupen, pronto verán una iglesia aún mayor y más hermosa que será construida en poco tiempo.
Poco después del incidente, Moody cruzó el Océano Atlántico para realizar grandes cruzadas en Inglaterra, que produjeron un terremoto espiritual en esa nación. Al regresar a su país, quedó sorprendido, ya que numerosas personas que habían participado en sus conferencias ofrecieron donaciones con el propósito de construir un nuevo templo. Gracias a estas ofrendas, logró construir una iglesia mucho mayor y mucho más hermosa que la anterior. Nunca olvides recordar las palabras del Señor: podrían pasar los cielos y la tierra, pero nunca pasará su palabra. Llegará un día en que el hombre, la fama, la teología y las denominaciones dejarán de existir, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre, no cambiará. Existen en las Escrituras 32,500 promesas, y todas son para ti. Ciertamente no hay ningún privilegio exclusivo, todos tienen derecho a recibir la victoria de esas promesas. Un día, mientras ministraba en Europa, un grupo de personas se acercó a mí y dijo: Doctor, creemos que usted opera milagros y que Dios lo ha ungido de una manera muy especial. Lamento decir que están equivocados, los 66 libros de la Biblia no fueron dados solo a mí, sino a todos. Por lo tanto, solo aquellos que creen y practican la palabra sin dudar contarán con el poder para ver cómo los milagros acompañan su vida. Muchos cristianos hoy no tienen la experiencia del milagro porque no practican la palabra. Así, el problema no está en la palabra, sino en el corazón del hombre. La diferencia del fruto está en la condición de la tierra, que es el corazón del hombre. En Mateo, capítulo 13, el Señor Jesús relata la parábola del sembrador. Recuerde que la tierra, el lugar, es el corazón del hombre. El Señor nos habla del camino, del terreno pedregoso, de los espinos y de la buena tierra, y los compara. Por lo tanto no hay fruto en los tres primeros casos, solo la semilla sembrada en buena tierra produce a 100 por 1. ¿Será el caso de decir que en los tres primeros casos no existe ningún tipo de esperanza? La cuestión está en labrar y trabajar para que se convierta en tierra fértil. Ahora bien, parte de la semilla cayó junto al camino, y las aves vinieron y la comieron. Mateo 13, 4. Así no podrán comer una semilla que haya caído en buena tierra, pues ésta la cubrirá y no será vista, pero la semilla que haya caído junto al camino será fácilmente vista y vendrán las aves y la comerán. Esta parte de la parábola se refiere a personas que ya tienen cierto conocimiento de la palabra de Dios, pero no prestan atención a la semilla de la palabra por causa de sus intereses y valores seculares. Ningún cristiano que tenga prioridades desorganizadas podrá dar buen fruto. Si ama el dinero, el trabajo, el deporte o cualquier cosa más que a Dios, su vida estará fuera de foco, fuera del camino, y ninguna semilla allí caerá para dar fruto. Hay esperanza para este tipo de persona, ya que puede labrar la tierra profundamente y transformarla en buena tierra. La buena tierra no es producto del azar, sino de un gran esfuerzo y trabajo. Entonces, ¿cómo podemos cavar profundamente y transformarla en tierra fértil y agradable? Es necesario sembrar la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Significa comprender la palabra. Hay cristianos que escuchan una gran cantidad de los mejores sermones y toman los mejores cursos de discipulado, pero si la palabra no es comprendida y puesta en práctica, de nada sirve escuchar los sermones y estudiar. Es fundamental que comprendamos la palabra. Un día fui invitado a predicar en una iglesia en un barrio alejado de la ciudad. Como suelo hacer, puse todo mi esfuerzo para predicar el mejor sermón. Aún así, sentí una gran frialdad espiritual. De repente, dejé de predicar y, señalando a una mujer anciana, le pregunté: «Hermana, ¿usted cree en Jesús?» «Sí, pastor, sin duda», respondió con tanta seguridad que su respuesta me dejó sin palabras por un momento. Pero insistí: «¿Está segura de que vivirá en el reino de Dios eternamente?» «Ah, no sé, ¿cómo voy a saber?» Su respuesta llamó mucho mi atención. Es alarmante saber que muchos cristianos que confiesan aceptar a Jesús no tienen la seguridad de la vida eterna y del reino de los cielos. Por lo tanto, no importa cuántos años tengan en la iglesia, lo primordial es si realmente la semilla de la salvación fue plantada en el fondo de su corazón. A los que recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Juan 1 y 12.
Saber la palabra no es suficiente, es preciso comprenderla y creer en ella. Este es el proceso de plantar la semilla de la salvación. La ley de la naturaleza nos enseña que lo que se siembra se cosecha en el momento oportuno. Por lo tanto, si hemos sembrado la semilla de la salvación, creeremos que cosecharemos el fruto de la salvación. Si sembramos la semilla de la salud en oración, cosecharemos el fruto de la salud. Para sembrar la semilla, es necesario primero meditar en la palabra, y en segundo lugar, llevar una vida de alabanza y entusiasmo. En tercer lugar, también es muy importante el estudio de la palabra de Dios. A través de todo un proceso en la vida cristiana, la persona logrará comprender la palabra y, de esa forma, cosechará buen fruto de la semilla que plantó. Es preciso obedecer la palabra. Una vez entendida la palabra, es importante dar el segundo paso, que consiste en obedecerla. La fe vendrá únicamente por el canal de la obediencia. Por esa razón la Biblia dice que así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta, Santiago 2:26. Si sufres de alguna enfermedad, medita en la palabra que dice que por sus heridas fuimos sanados. Acepta el hecho de que Jesús sufrió para que recibas salud. Obedece la palabra, piensa y trabaja como una persona que cree. Si lo haces, Dios hará resplandecer tu salud y sanará tu enfermedad. Lamentablemente, hermanos míos, hay muchas personas que dicen, bendíceme primero y obedeceré al Señor, sáname primero y seguiré al Señor. Esto es como poner una locomotora detrás de los vagones. La obediencia precede a la fe. La Biblia nos enseña que la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que la grasa de los carneros. Por lo tanto, no tardes mucho en obedecer la palabra de Dios. A medida que el Espíritu Santo te la revele, este es el método para hacer crecer el fruto de la palabra de Dios. Ahora necesitas esperar con fe. La fe no debe confundirse con emoción, porque está basada en la palabra de Dios. Por lo tanto, aunque nuestros ojos no vean, nuestras manos no toquen, ni nuestros oídos oigan algo, debemos afirmarnos en la palabra de Dios. Así no sirve de nada clamar, sí, creo, si nuestra fe no está basada en la palabra. Pedro pudo caminar sobre las aguas porque creyó en la palabra de Jesús y dependió solo de ella. Pero al ver las olas, comenzó a ahogarse. Si comprendiste y obedeciste la palabra, cree que se cumplirá y no tengas dudas en tu corazón. Nunca des espacio al temor y la duda al respecto. Tengo un caso interesante para contar. Cuando era niño, mi sueño era ser granjero y un día planté una patata en el patio de mi casa por impulso. Le ponía agua todos los días para que creciera rápidamente. Pasados algunos días, cavé la tierra para ver cuánto había crecido, pero para mi desilusión, no vi ningún fruto. El problema era que tenía que esperar hasta el otoño, el tiempo de la cosecha. Pero no era lo suficientemente paciente para esperar tanto tiempo. En esa edad, esperar unos días parecía una eternidad. La paciencia es fundamental, no solo para los agricultores, sino también para los cristianos. Esperamos con paciencia y por fe hasta que la promesa se cumpla. Nuestros días no serán solo de felicidad, habrá momentos de tristeza y dolor. Pero recuerda, para que la cosecha sea buena y fructífera, debe haber días de sol, viento y lluvia. La vida cristiana también es así, no siempre todo irá bien para nosotros. Habrá días de tormenta, problemas en el trabajo y en la familia, o enfermedades personales. Lo importante es no vacilar frente a una situación adversa, sino afirmarse aún más en la roca de la palabra de Dios. Si hemos comprendido y obedecido la palabra de Dios, debemos saber esperar el cumplimiento de la promesa. Al escuchar una fe como esta, Dios operará el milagro. Es necesario confesar con la boca mientras esperamos el fruto de la palabra. Es fundamental confesar con la boca por fe. Debemos imitar a Dios, que llama las cosas que no son como si ya fueran. La confesión de la palabra es la broza de oro que nos hace ver el fruto de la promesa. He sido salvo, soy bendecido, soy de Dios, porque todo lo que confiesas debe ser confiado en segundo lugar, tu estado de ánimo, aunque sean los momentos más caóticos y difíciles de tu vida. Nunca dejes de confesar y creer que se cumplirá la promesa.
Dios actuará y hará un milagro al escuchar las confesiones que salen de nuestra boca. Ahora, la semilla que cayó en tierra pedregosa, después de sembrar, Dios siempre prueba si la tierra, una persona, puede o no dar fruto. El cristiano que no tiene raíces profundas es tentado a abandonar la semilla de la palabra y mirar rápidamente lo que es mundano. Jesús dice que una persona así, sin carácter, es como una semilla que cayó en tierra pedregosa. ¿Qué es tierra pedregosa? A primera vista, solo se ve tierra. El problema es que ninguna semilla sobrevivirá por mucho tiempo, sino que morirá porque no podrá echar raíces. Sin embargo, si logramos quitar las piedras de inmediato, esta tierra se convertirá en tierra mejor y aún más fértil. Por más duro que sea el corazón del hombre como una roca, el amor de Dios puede quitar cualquier piedra y suavizarla hasta convertirla en buena tierra. Ahora, la semilla que cayó entre espinos. Hubo semillas que cayeron entre espinos, pero los espinos crecieron y las ahogaron. Cierta vez, mientras dirigía una conferencia en Alemania, se acercó a mí un joven completamente borracho y me dijo, «Pon tu mano sobre mí para que reciba sanidad». Solo pude decir, «Soy un predicador, no un mago, para hacer desaparecer tu enfermedad». Noté que el deseo de su corazón no era conocer o creer en Dios, sino solo recibir sanidad para su cuerpo. Dios nunca realiza un milagro en un corazón lleno de mezquindad como ese. El corazón de espinos se refiere a la palabra que no puede dar frutos debido a la avidez y los deseos mundanos. La semilla que cayó entre espinos no dará fruto, ya que los espinos la sofocarán. Sin embargo, si logramos quitar los espinos, esta tierra también puede convertirse en una tierra mejor, apta para dar frutos buenos y abundantes. ¿En qué condición está tu corazón? Esa es mi pregunta para ustedes. Si está en alguna de las tierras mencionadas, no se desanimen, porque hay posibilidad de convertirse en una tierra buena. El corazón que se enaltece puede ser perforado por la espada de la palabra, y lo que estaba frío puede ser calentado por el fuego del Espíritu Santo. Por lo tanto, mis hermanos, no desanimen, sus corazones pueden convertirse en una tierra mejor. Planten la palabra en su corazón, de Génesis a Apocalipsis, conviértanse en practicantes de la palabra y se sorprenderán al ver los frutos de la bendición que Dios mismo hará crecer. El cuarto principio es el principio de dar y recibir. Consideren y se les dará una buena medida, apretada, sacudida y desbordante, se les dará. Porque con la medida con que midan, también se les medirá a ustedes. Lucas 6:38. La razón por la cual muchos cristianos carecen de alegría y motivación se debe a la falta de vitalidad en cuanto a la fe. Hermanos y hermanas, ¿por qué hay tantos cristianos que necesitan vitalidad? Responde a mi propia pregunta diciendo que se debe al hecho de que los cristianos estaban acostumbrados a recibir, no a dar. La plenitud y la unción de la gracia del Espíritu Santo son dadas a las personas que saben beneficiar a otros. Nuestro corazón se llena de la alegría del Espíritu Santo cuando ponemos en acción este principio espiritual y nos convertimos en canales de victoria para otros. El secreto de la victoria de Dios está en dar. El Espíritu Santo nos guiará para actuar y abrirá nuestro corazón para que en él entren el amor, la gracia y la victoria de Dios. Les hago una pregunta esta noche. ¿Alguna vez han notado el mar de Galilea y el mar muerto? Las aguas del mar de Galilea fluyen hacia el mar muerto sin detenerse, siempre fluyen, lo que hace que sus componentes nunca se deterioren en comparación con las aguas del mar muerto, que son estancadas y cuyos componentes se descomponen, lo que hace imposible cualquier tipo de vida. ¿Cuál es el principio, hermanos míos? Es el principio de dar. Si quieres recibir, entonces da. Hay muchas personas que esperan una demostración, una manifestación de cariño, de amor. Debemos aprender a expresar nuestro amor hacia ellos. Por lo tanto, no te cierres a ti mismo porque la victoria de Dios nunca se da a personas con ese tipo de personalidad. Dios opera a través del principio de dar y recibir. Si expresamos nuestro amor, seremos bendecidos al 100, al 60 y al 30 por uno, con una buena medida, apretada, sacudida y desbordante. El reconocido rey del acero, André Carne, dijo una vez, la razón por la cual construí esta fábrica es porque deseaba que cada empresario tuviera su propia cuenta de ahorros y viviera con esperanza.
A esta filosofía del hombre no solo era ganar dinero para sí mismo, sino para todos los empleados de su empresa. Como consecuencia, los empleados hicieron de ella una empresa conocida mundialmente. Muchos pastores extranjeros me han preguntado cuál es el secreto del crecimiento de la iglesia. La pregunta siempre ha sido la misma: ¿qué debo hacer para que mi iglesia crezca? Mi respuesta es muy simple: asegúrate de que cada miembro de tu iglesia esté siendo bendecido y tenga éxito, porque son ellos quienes traerán la victoria y el éxito a la iglesia. El secreto para tener una familia sana también radica en este principio. Debes tomar la iniciativa de expresar amor e interés por todos los miembros de tu familia. El problema de muchas familias hoy, hermanos y hermanas, es que nadie toma la iniciativa, solo les interesa recibir. El principio del mundo dice que es mejor recibir que dar, pero el principio espiritual del reino afirma que, sin importar lo que tengas, da y se te dará. Repite como otros. Dios explica claramente que primero debemos dar para así recibir la victoria de Dios. El quinto principio es el principio de la orden. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6:33. Comiencen a orar no solo por sus necesidades, sino también por la manifestación del reino de Dios aquí en esta tierra. Es crucial que los cristianos sepan ordenar correctamente sus prioridades. Sin duda, la mayor de ellas debe ser Dios y amar a los demás como a nosotros mismos. Lamentablemente, veo a muchas personas que se inclinan hacia un lado, aman a Dios pero no aman a su prójimo. Muchos problemas sociales hoy son producto del egoísmo. Los egoístas viven en orgullo, arrogancia e injusticia, lo que causa mucho daño y hace que muchos de su prójimo sufran. La relación con Dios es importante, pero la relación con el prójimo es de suma importancia. Así, no amar al prójimo pero amarse a uno mismo no es aceptable en la presencia de Dios. Una vida espiritual saludable e ideal mantiene el equilibrio vertical, amar a Dios, y el horizontal, amar al prójimo. Las prioridades deben estar ordenadas sobre esta base, y una vez fundamentadas en esto, se debe orar, pedir y practicar. Cualquiera que falle en distinguir las prioridades mayores y menores encontrará el fracaso. Entonces, ¿cómo organizar y reordenar nuestras prioridades? Jesús lo explica con claridad en el texto que acabo de mencionar, porque en primer lugar debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se nos añadirán. Debemos buscar primero el reino de Dios, lo cual implica buscar el reino de Dios a través de la cruz. El ejército de este reino está compuesto por almas salvadas de sus pecados por la sangre de Jesús. Ningún cristiano que participe en este gran ejército debe poner su esperanza y propósito aquí en la tierra, sino en el reino de Dios, que permanece para siempre. Para el cristiano, la vida terrenal es solo un viaje hacia el reino, lo cual implica mantener un alto grado de fe. Desde Adán, el reino de Dios comenzó a ser proclamado con la venida de Jesucristo a este mundo sumido en el pecado, la injusticia, la maldición, la enfermedad, la pobreza y la muerte, entre otras cosas. Jesús reveló mediante su vida que las características del reino de Dios incluyen el perdón de los pecados, la plenitud del Espíritu Santo, la victoria de Abraham, la salud, la abundancia, la riqueza y la vida eterna. Por lo tanto, es adecuado orar para que estas mismas características no solo se desborden en nuestro ser, sino también en la vida de nuestros semejantes. Además, debemos buscar la justicia de Dios. Nuestro deber no consiste solo en buscar el reino de Dios, sino también en hacer todo lo posible para que su justicia se manifieste en el mundo. Los cristianos deben hacer que fluya la justicia de Dios en sus propias vidas. Dios se complace en los justos y es importante ocuparnos también de la justicia en el ámbito social. Jesús estuvo con pecadores pobres y enfermos convertidos en sus amigos y Salvador, y trajo justicia a la sociedad. Nosotros, como discípulos de Jesús, debemos imitarlo, esforzándonos por hacer flor la justicia en todos los aspectos. Es lamentable saber que en Corea la injusticia está presente continuamente. Es triste que el Evangelio aún no haya logrado cambiar las estructuras de la sociedad coreana.
A pesar de que las estadísticas indican que el 25% de la población coreana se declara cristiana, no se ven rastros de justicia en nuestra nación, a pesar de los más de 10 millones de cristianos. Esto debería haber provocado cambios, pero no ha sucedido nada. Esto significa que nosotros, los cristianos, hemos fallado en la misión de realizar la justicia de Dios aquí en la tierra, donde no hay justicia floreciente. Los cristianos deben avanzar en oración y persistencia para que la justicia fluya en lo personal, social y nacional. El cristiano tiene una doble relación con Dios y con su prójimo. La sociedad no debe limitarse a las paredes del templo, orando y ayunando sin preocuparse por el sufrimiento y la injusticia social, ya que esto es un signo de decadencia espiritual para la Iglesia. Jesús explicó que si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas nos serán añadidas. Si en este momento la justicia divina prospera, la correcta distribución de la riqueza pondría fin a la pobreza, el soborno, la injusticia, el pecado, la violencia, los robos y otros males. Por lo tanto, es apropiado orar no solo por nuestras necesidades, sino también por la manifestación del reino de Dios aquí en la tierra. Este es el orden correcto. Es correcto que te mantengas firme para que los problemas cotidianos desaparezcan. Si eres uno de esos cristianos que solo ora por tus necesidades y no busca primero el reino de Dios y su justicia, es muy probable que tu vida cristiana esté a la deriva y necesite un rumbo estable. El agricultor hace todo lo posible para tener una cosecha exitosa, pero la falta de lluvia y el sol pueden dañar seriamente su cosecha. Lo que quiero decir con esto, hermanos míos, es que es Dios quien debe bendecir para que el hombre sea bendecido. Si Dios no bendice, todos los esfuerzos del hombre serán en vano. El principio número 6 es el principio de la masa. Este principio es de la misma naturaleza que las aves que se relacionan entre sí. Los patos se juntan con los patos y forman grupos. Este principio también se aplica en el ámbito espiritual. Las personas negativas se relacionan con personas negativas, mientras que las personas positivas se sienten más cómodas con aquellos que tienen la misma percepción. Las personas creativas desean estar cerca de quienes aman la creatividad. Cada uno según su especie. El evangelista Marcos, en el capítulo 5, narra cómo la hija de Jairo fue sanada de manera dramática por Jesús. Un día, mientras Jesús predicaba a una gran multitud junto al mar, llegó hacia él un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga, pidiéndole que sanara a su hija que estaba gravemente enferma. Mientras se dirigían a la casa donde estaba la niña enferma, llegaron unos sirvientes de la casa y le dijeron que la niña había muerto y que no molestara más al maestro. Sin embargo, Jesús alentó a Jairo diciéndole, «Jairo, no temas, solamente cree», y continuaron su camino. Como era de esperar, había mucho alboroto en la casa debido a la muerte de la niña. Al darse cuenta de esto, Jesús dijo, «¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme». Marcos 5:39. Al escuchar estas palabras, la gente comenzó a reírse de Jesús, pero él hizo salir a todos excepto a unos pocos íntimos, entró donde estaba la niña y realizó el milagro. Aquí podemos notar que Jesús usó el principio de la masa para sanar a la niña. El Señor dejó únicamente a aquellos que tenían fe junto a Él. Nuestra vida depende de las personas con las que nos relacionamos y mantenemos comunión constante. Si te reúnes y tienes comunión con personas de fe, te convertirás en una persona de fe. Si tu comunión es con gente positiva, serás alguien positivo. Este principio también se aplica en relación con la aplicación de Dios. Si deseas recibir la victoria de Dios, debes tener comunión con personas bendecidas. El poder de Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sin embargo, la luz de Dios no se manifiesta a personas incrédulas, sino solo a hombres y mujeres de fe. Jesús no hizo milagros en Nazaret, su propia tierra, y la Biblia tiene la siguiente explicación. Jesús no hizo allí muchos milagros por la incredulidad de ellos, Mateo 1:58. Jesús nunca realiza milagros delante de personas que no creen en su poder. Hermanos y hermanas, observen a su alrededor a quienes los rodean. Hay muchas personas negativas y pesimistas que se quejan de todo y critican a todos.
Digo esto porque en un lugar así es muy difícil que fluyan la gracia y los milagros del Señor. Sin embargo, si estás rodeado de personas de fe, entonces puedes estar tranquilo porque el milagro será tuyo. La victoria de Dios se da a personas que guardan una fe positiva y creativa en su corazón. Por lo tanto, si deseas recibir la bendición de Dios, acércate a personas positivas que tienen fe, que conservan la esperanza en Dios. Señor Dios, reconocemos que nuestras vidas dependen de las relaciones y la comunión que mantenemos. Si nos unimos con personas de fe, nos convertiremos en personas de fe. Si compartimos con personas positivas, seremos positivos. Este principio también se aplica a nuestra relación contigo, Dios. Si buscamos recibir tu victoria, debemos tener comunión con aquellos que están bendecidos por ti. Sabemos que tu poder es constante a través de los tiempos, pero tu luz brilla especialmente para aquellos que tienen fe. Padre Celestial, mira a aquellos que nos rodean. Vemos muchas personas que son negativas, que se quejan y critican constantemente. Sabemos que en tales ambientes es difícil ver tu gracia y milagros manifestarse. Por eso, te pedimos que nos rodees con personas de fe, con aquellos que mantienen viva la esperanza en ti. Que cada uno que vea este vídeo sea fortalecido en su fe y encuentre personas positivas que los apoyen en su caminar contigo. Que nuestra comunión con los creyentes y personas de fe sea un testimonio vivo de tu poder transformador en nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, por la promesa de tu bendición y victoria para aquellos que mantienen una fe positiva y creativa. En el nombre de Jesús oramos, creyendo que tu voluntad se cumplirá en nosotros. En el nombre de Jesús. Si este mensaje fue significativo y trajo realidad espiritual a tu vida, comparte tu experiencia para que seamos edificados, revisa si estás suscrito y compártelo con tus amigos para que más personas sean impactadas por la palabra de gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz. ¿Alguna vez has reflexionado sobre el poder de las palabras que salen de nuestra boca? Tienen el potencial no solo de herir o destruir, sino también de edificar, prosperar, fortalecer y transformar vidas. Desde la creación del universo, la palabra fue el instrumento poderoso que Dios utilizó para manifestar su voluntad y crear el mundo que conocemos. Como seres creados a imagen de Dios, llevamos en nosotros parte de ese poder creativo, aunque imperfecto. En el vídeo de hoy, exploraremos cómo podemos utilizar nuestras palabras alineadas con los propósitos de Dios. Aprenderemos cómo nuestro lenguaje puede convertirse en un instrumento de la cuarta dimensión espiritual, capacitado por el Espíritu Santo para llevar vida y esperanza a quienes nos rodean. Y al final, te invito a ver hasta el final para recibir una oración especial, para que tus palabras sean como flechas de esperanza y transformación en tu día a día. Un turista que hablaba inglés se asustó al ver las cataratas del Niágara, y emocionado, bebió un poco de agua fresca desde lo alto. Al ver una señal de advertencia, comenzó a gritar y a pedir ayuda. Fue llevado inmediatamente al hospital más cercano, donde fue ingresado en la sala de emergencias. Lo que sucedió fue que el hombre había leído una placa con el aviso, veneno, cuyo significado en su idioma es poison, es decir, veneno. Por lo tanto, su comportamiento y su actitud fueron una ocurrencia bastante lógica. Al llegar al hospital, el turista comenzó a gritar, bebí un poco de agua de las cataratas del Niágara, pero vi una placa que decía poison, denme un antídoto ahora mismo. Creo que el veneno ya se ha esparcido por todo mi cuerpo. El médico, al escuchar estas palabras, empezó a reír y luego dijo, pare con todo ese escándalo y levántese, señor. La advertencia que usted vio no decía poison. Lo que estaba escrito era la palabra francesa poisson, con una S más que la palabra poison. La palabra poisson en francés significa pescado, por lo tanto, la placa avisa que el agua fue reservada para la protección de los peces. Esto cambia el pensamiento y la actitud de una persona. Este principio se aplica a la vida cristiana, todo depende de su pensamiento, que es un factor importante capaz de cambiar el rumbo de su destino. Cambios sociales y económicos solo pueden ser superados por medio de un nuevo pensamiento.
Así no debemos permitir que nos derroten como enormes olas de situaciones negativas. Por el contrario, debemos navegar al ritmo de las olas del caos y las dificultades para llegar al puerto de la paz y la prosperidad. Eso se consigue únicamente por un pensamiento activo y afirmativo. El "no puedo" no nos llevará a ningún lado. Nuestra declaración debe ser siempre "todo puedo". Nunca debemos permitir que nuestra lengua sea tentada a decir "no puedo", ni a creer que no podemos o no somos capaces. Estas formas de pensar nos llevan a un abismo más profundo de desesperanza y frustración. Nunca se dé por vencido. Alguien que se da por vencido, cosechará el fruto de la muerte y la destrucción. Quiero encorajarle a usted que me escucha ahora, póngase de pie ahora mismo y corra hacia la esperanza. Presento ahora 6 principios espirituales que le permitirán alcanzar y experimentar la mejor vida que usted haya imaginado. El primero es el principio del dominio. Encantad y subyugad la tierra, dominad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todos los animales que se mueven por la tierra. Génesis 1:28. En el capítulo 1 de Génesis, Dios escribió la razón por la cual creó al hombre: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los grandes animales de toda la tierra y sobre todos los pequeños animales que se mueven por el suelo. Génesis 1:26. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y le otorgó autoridad para dominar toda la tierra. Al saber esta verdad, Satanás tentó al hombre para quitarle tal autoridad. El hombre cayó en tentación y así perdió la imagen y semejanza divinas y la autoridad para dominar, fue destruida por el mal. Piense en la naturaleza que el hombre logró conquistar y destruir completamente, arruinando incluso su propia tierra. Esto se debe a la semilla del mal plantada en el momento de la desobediencia. Sin embargo, la imagen y semejanza de Dios son restauradas en la persona que recibe a Jesucristo como Salvador personal. Esta sí es una gran bendición. Así, usted y yo que recibimos a Jesucristo fuimos transformados para alcanzar la plenitud de Cristo. Al clavar en la cruz al hombre viejo, en el cual fue plantada la semilla del mal, Dios nos ha dado la autoridad para dominar, restaurando así la imagen divina. Por lo tanto, no olvide que nosotros, los cristianos, nunca seremos vencidos ni derrotados, porque la victoria es nuestra. La Biblia dice: por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. 2 Corintios 5:17. Usted y yo ya no somos esclavos del destino, de las circunstancias y de la vida cotidiana. Gloria a Dios. Al contrario, tenemos autoridad para dominar toda la tierra. Me duele el corazón, hermanos y hermanas, cuando veo a algunos cristianos que no usan este potencial que Dios mismo les ha dado. Cabe enfatizar que Dios nos ha dado la bendición de crear, dominar y subyugar. Entonces, ¿cómo podemos dominar y subyugar la tierra y ser bendecidos? Ahora voy a darle algunos pasos. El primer paso es tener una imagen de dominio. Si usted desea dominar las circunstancias, primeramente debe tener una imagen de dominio. Si mantiene una imagen de inferioridad, de crítica, de fracaso, de pobreza, nunca podrá contar con la ayuda de Dios. Usted ya ha recibido a Jesucristo como su Salvador. Entonces confiese: fui creado a la imagen de Dios en Cristo Jesús, tengo la bendición y la autoridad para dominar y subyugar. Por lo tanto, tengo éxito en todas las cosas, mi alma prospera y tengo vida en abundancia. Dios operará según nuestra fe. En resumen, le pido que mantenga una imagen de autoridad sobre el destino y las circunstancias, personalmente. Cada vez que atravieso por una avalancha de dificultades, suelo meditar en este hermoso pasaje: el Señor se sienta como Rey eterno, el Señor reina sobre el diluvio. Salmos 29:10. Basado en esta palabra, trato de restaurar la imagen de autoridad dentro de mí. Así como Jesucristo está por encima del diluvio, yo también tengo la victoria y estoy por encima del diluvio. Medita en esta promesa y guárdala. Acércate a Dios con acción de gracias, porque todo temor huirá y te llenarás de fe. Esta gracia no fue dada solo a mí, sino también a quien ha recibido a Jesucristo en su corazón. Comienza a declarar:
tengo autoridad para dominar mi destino y mis circunstancias. Tal vez en el pasado hayas seguido el destino y el fatalismo, pero ahora eres tú quien posee el dominio y la autoridad sobre el diablo, sobre el pecado, sobre las enfermedades y sobre la pobreza, porque a ti te fue concedida autoridad para dominar. Nacer de nuevo no implica de ninguna manera someterse a la pobreza y la desesperación. Al contrario, nacer de nuevo implica nacer como conquistador, como vencedor. En síntesis, mis hermanos, lo primero que deben hacer es tener una imagen que refleje una actitud firme de dominio. Aleluya. En segundo lugar, Dios debe ser la prioridad. Si realmente deseas vivir con autoridad y tener dominio sobre cualquier circunstancia, la prioridad número uno de tu vida debe ser Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la función de dominio implica ejercer la autoridad de Dios. En consecuencia, si nuestra vida no se relaciona con Dios, no podremos ejercer esa autoridad, pues nos será quitada. Por este motivo, Dios nos hace pasar por muchas pruebas antes de otorgarnos el poder para ejercer tal autoridad. Cuando Moisés llegó a Cades Barnea con el pueblo de Israel, Dios le dijo que enviara espías a observar la tierra de Canaán. ¿Por qué? ¿Acaso Dios no sabía en qué condiciones estaba la tierra prometida? De ninguna manera lo ignoraba, pero Dios quería probar el corazón de su pueblo antes de otorgarle autoridad para ejercer dominio sobre la tierra de Canaán. Fueron 12 los espías que observaron la tierra durante 40 días y 40 noches. Sin embargo, 10 de ellos expresaron una opinión muy negativa y difundieron entre los israelitas un informe negativo acerca de aquella tierra. Dijeron: la tierra a la que fuimos en misión de reconocimiento devora a los que habitan en ella. Todos los que vimos son de gran estatura. También vimos allí a los gigantes, los descendientes de Anak. Parecíamos langostas a nuestros propios ojos y les parecíamos lo mismo a ellos. Números 13, 32 y 33. Al oír estas palabras, todo el pueblo de Israel clamó durante toda la noche que sería mejor regresar a la tierra de Egipto. Pero observa cómo Josué y Caleb presentaron una información completamente diferente de la anterior. Solamente no sean rebeldes contra el Señor y no tengan miedo del pueblo de la tierra, porque nosotros los devoraremos como si fueran pan. Su protección se ha ido, pero el Señor está con nosotros. Por lo tanto no tengan miedo de ellos. Números 14, 9. Los 10 espías mantenían un corazón impuro. Sus motivaciones estaban alejadas de Dios. El Señor no era prioridad en sus vidas. La negatividad de estas personas era previsible. Sin embargo, Josué y Caleb mantenían una actitud positiva, reflejo de una vida en la que Dios era prioridad. Su esperanza era evidente, pues tenían una actitud positiva porque conocían y confiaban en el Señor. Como consecuencia, los 10 espías murieron en el desierto junto con el resto del pueblo de Israel que había murmurado. Solo Josué y Caleb lograron entrar en la tierra prometida. Así conquistaron su herencia y alcanzaron el destino que Dios había preparado para ejercer la autoridad con el poder que Dios les dio por haber guardado la fe y cultivado una actitud positiva. Así como lo hicieron Josué y Caleb, Dios nos prueba antes de otorgarnos la orden para ejercer dominio. Esto se asemeja a una prueba de admisión en la escuela secundaria o a un examen de ingreso a la universidad. El Señor nos somete a prueba antes de bendecirnos, así no tengas miedo de someterte a ella, pues su duración será hasta el momento en que seas aprobado satisfactoriamente. Nunca olvides que es necesario ser aprobado en este examen. Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lucas 9, 62. Debemos mantener una actitud positiva ante la prueba y marchar adelante pensando que tenemos una meta ilimitada delante de nosotros. Solo así seremos aprobados en este examen y lograremos una vida de autoridad para ejercer dominio y someter toda circunstancia. El principio número 2 es el principio de la visualización. Moisés entonces hizo una serpiente de bronce y la colocó en un poste. Cuando alguien era mordido por una serpiente y miraba a la serpiente de bronce, permanecía vivo. Números 21, 9. El principio de la visualización es la clave para que una persona sea bendecida. Veamos en la Biblia lo que Jesús dijo a Nicodemo.
De la misma manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que en él cree tenga vida eterna. Juan 3, 14 y 15. Hay un mensaje muy importante en este pasaje. Jesús vino a este mundo para redimir a la humanidad del pecado. El hecho de que Jesús haya dicho, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, implica que ya hemos sido mordidos por la serpiente debido a la desobediencia y murmuración. El hombre se encuentra en el abismo de las tinieblas, robado, muerto y destruido. El mundo está en medio de la oscuridad del desespero, oprimido por Satanás. Debíamos morir por haber desobedecido a Dios. Sin embargo, Jesús nos dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En resumen, esto significa que Jesús sería crucificado y allí abatiría toda la influencia de Satanás. En consecuencia, todo aquel que mire a Jesús crucificado será transportado de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. Este es el principio de la visualización en el reino de Dios. Dios bendijo a Abraham por medio de este mismo principio espiritual. Cuando el patriarca se encontraba en una edad avanzada, frustrado por no haber generado un hijo, Dios se le apareció y le dijo que contara las estrellas del cielo. Génesis 15. A partir de ese instante, Abraham comenzó a visualizar una numerosa descendencia con los ojos de la fe. Como consecuencia, se transformó en el padre de multitudes. Cabe recordar que algunas personas han usado este principio de manera incorrecta. La esposa de Lot, por ejemplo, en el momento de la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra, Dios había anunciado a Lot y su familia que no miraran hacia atrás y no se detuvieran. Sin embargo, la mujer miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Génesis 19. El pecado de esta mujer fue mirar hacia atrás. Al ver la destrucción de Sodoma y Gomorra, ella también fue destruida. Eva también es un ejemplo de esto. Su pecado se debió al uso incorrecto del principio de la visualización. Viendo que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para obtener sabiduría, comió del fruto y lo dio a su marido. Génesis 3. El rey David fue otro que hizo mal uso de este principio espiritual. Mientras todo el ejército de Israel luchaba ferozmente contra los amonitas, David permaneció en la ciudad de Jerusalén. Una tarde, al pasear por la terraza del palacio, observó a una mujer muy hermosa. Mandó a buscarla y cometió adulterio. Como consecuencia, Betsabé quedó embarazada. Fue una situación tan desesperada que el rey ordenó la muerte de Urías, el marido de Betsabé, al enviarlo a la línea de frente donde la batalla era más violenta. 2 Samuel 11. El tema de la visualización es algo fundamental, mis hermanos. Nuestra vida es como un desierto. Hay veces en que cometemos errores y somos mordidos por la serpiente, el diablo. ¿Qué actitud debemos tomar en situaciones tan oscuras? Debemos mirar a Jesús, como el pueblo de Israel vivió cuando miró en obediencia y fe a la serpiente de bronce que fue colocada en una estaca. Hoy, nosotros también podemos disfrutar de una vida abundante de transformación y restauración de nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, si solo por fe miramos a Jesús, quien fue crucificado en el Calvario. Ahora les voy a mostrar los 5 principios de la visualización en el reino de Dios. El primer principio es visualizar el perdón. Nadie puede escapar del perdón, pues todo ser humano es pecador. Todos, por ser descendientes de Adán, nacieron con pecado. Esto es como el color de piel de un bebé, el tono de piel de los padres lo define completamente. A medida que vivimos en este mundo, no podemos librarnos del peso del pecado por medio de la religión, ni del dinero, ni de ninguna otra cosa. La única manera de librarnos del pecado es mirando a Jesucristo, quien fue crucificado en el Calvario. Solo mirando a la cruz de Cristo, su sacrificio y derramamiento de sangre, podemos sentir la alegría indescriptible y sincera del perdón de nuestros pecados. En Hebreos 9 y 22 dice, sin derramamiento de sangre, no hay perdón. El segundo principio de la visualización es visualizar la unción y la plenitud del Espíritu Santo. Al mirar a Jesucristo, quien derramó su sangre, experimentamos la unción del Espíritu Santo. Mira a Jesucristo crucificado por ti.
Si haces esto, el Espíritu de Dios descenderá sobre ti y comenzarás a hablar en otras lenguas según el Espíritu te conceda. Visualiza la cruz y en ella el Señor hablará. Solo la persona redimida por la sangre de Jesucristo recibirá la plenitud del Espíritu Santo, quien actuará y transformará su corazón para que se convierta en tierra buena y fértil y produzca frutos al 100, 60 y 30 por 1, conforme dice la palabra de Dios. Debes beber del agua de la vida del Espíritu Santo que proviene de Jesús. La plenitud del Espíritu Santo llenará tu espíritu, tu familia y todo lo que rodea tu vida, hasta el punto en que todo problema, toda preocupación, toda ansiedad estarán sumergidos en el poder del Espíritu Santo. El tercer principio de la visualización en el reino de Dios es visualizar la salud. Antes de ser crucificado, Jesús recibió 39 latigazos según la tradición. Su piel fue rasgada y todo su cuerpo quedó manchado de sangre. ¿Por qué tuvo que sufrir de manera tan dolorosa? La Biblia responde a esta pregunta en 1 Pedro 2 y 24, por sus heridas ustedes han sido sanados. Jesús sufrió todo esto con el propósito de darnos salud. Por lo tanto, cualquier tipo de enfermedad, ya sea mental o física, puede ser curada si miramos con fe la obra de Jesucristo, quien fue herido por nuestras enfermedades, y por sus heridas fuimos curados. Isaías 53. El cuarto principio es visualizar tus necesidades. Jesús murió en la cruz para deshacer también los espíritus y las obras peculiares de nuestra vida. El Señor vivió en medio de la pobreza, comenzó su vida en un pesebre y hasta el momento de su muerte no tuvo donde reclinar su cabeza. ¿Cuál fue la razón de que el Hijo de Dios viviera en la pobreza? La Biblia nos explica claramente, porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. 2 Corintios 8, 9. Ningún padre quiere que su hijo viva en medio de la pobreza y la miseria. Una de las razones por las que los padres trabajan duro es el deseo de dar a sus hijos una mejor calidad de vida como parte de su herencia. La Biblia también afirma esto y enseña de la siguiente manera: Cristo nos redimió de la maldición de la ley cuando se hizo maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Esto para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham llegara también a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Gálatas 3, 13 y 14. La victoria sobre la tristeza del espíritu, del alma y del cuerpo es una gracia básica y esencial que recibimos al creer en Jesucristo. El quinto y último de los 5 principios de la visualización en el reino de Dios es visualizar la esperanza en el reino de los cielos. El hombre es un peregrino, ningún ser humano puede vivir en esta tierra eternamente. La Biblia declara, ustedes son como la neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago 4 y 14. Esto significa que llegará un momento en que tendremos que dejar nuestro cuerpo. Quienes reciben la vida eterna y quienes no la reciben depende de la fe en Cristo Jesús. Aquellos que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador personal tienen la vida eterna, y aquellos que se han negado a recibir a Jesús serán condenados al castigo eterno. Todos los que han creído en Jesús tendrán la vida eterna, serán resucitados en el día de la segunda venida de Cristo y vivirán con el Rey de Reyes eternamente. La razón por la cual Dios redime nuestro espíritu, bendice la obra de nuestras manos y sana nuestro cuerpo es el deseo de permitirnos disfrutar de la expectativa de vida del reino de Dios. Por lo tanto, no desanimes por causa de las adversidades que la vida te presenta. Debemos mantener la esperanza en el reino de los cielos. Quien mantiene su mirada en el reino de los cielos nunca caerá en el abismo de la ansiedad y el fracaso. Al contrario, su vida se caracterizará por la alegría y las acciones de gracia. El tercer principio es el principio de la siembra y la cosecha. Otra parte cayó en buena tierra, dio buena cosecha, a 100, 60 y 30 por 1. Mateo 13, 8. Es interesante observar que ciertos desiertos se han transformado en tierra fértil por la proximidad de un río. Con certeza ciertamente no es por acaso que el origen y la expansión de las civilizaciones antiguas ocurrieron en lugares con ríos. Por ejemplo, la antigua China comenzó en la cuenca de los ríos Mekong y Salween, la India, en los ríos Indo y Ganges,
la civilización mesopotámica, entre los ríos Tigris y Éufrates, y Egipto, en el Nilo. En el espíritu de cada persona que ha recibido a Jesucristo en su corazón fluye el agua viva del río de Dios. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior fluirán ríos de agua viva. Juan 7:38. En cada persona que cree en Dios correrán ríos de agua viva, lo que le permitirá disfrutar de la gracia abundante. Sin embargo, hay una cuestión muy importante: por más que tengamos tierra fértil a nuestra disposición, si no sembramos, tampoco cosecharemos. Si deseamos experimentar el poder de Dios, debemos plantar semillas de fe. Un gran incendio destruyó prácticamente toda la ciudad de Chicago. Los periodistas y reporteros se apresuraron para transmitir todo el acontecimiento. En ese momento crítico, un periodista se acercó a un predicador para entrevistarlo, ya que vio que en medio de las llamas estaba la iglesia del pastor. Pastor Moody, usted ha predicado durante toda su vida que Dios es omnipotente y que nada es imposible para él. Mi pregunta es, ¿por qué Dios permitió que su iglesia se incendiara? Sonriendo, Moody respondió, Dios quiere darnos una iglesia mayor y más hermosa. Desde el punto de vista financiero, era mucho más costoso demoler todo el templo y hacer otra construcción. Ahora solo necesitamos construir una nueva. Al oír la respuesta, los reporteros quedaron sin palabras. Moody estaba en pijama, ya que el incendio ocurrió durante la madrugada. El reportero, impaciente, se animó a preguntar, Pastor, ¿entonces quiere decir que usted tiene suficiente dinero para un nuevo templo? Moody respondió mostrándole su Biblia, salí sin cheque y sin dinero en los bolsillos, pero tengo en mis manos la mejor caja fuerte, la que nunca queda sin recursos. Por lo tanto no se preocupen, pronto verán una iglesia aún mayor y más hermosa que será construida en poco tiempo. Poco después del incidente, Moody cruzó el Océano Atlántico para realizar grandes cruzadas en Inglaterra, que produjeron un terremoto espiritual en esa nación. Al regresar a su país, quedó sorprendido, ya que numerosas personas que habían participado en sus conferencias ofrecieron donaciones con el propósito de construir un nuevo templo. Gracias a estas ofrendas, logró construir una iglesia mucho mayor y mucho más hermosa que la anterior. Nunca olvides recordar las palabras del Señor, podrían pasar los cielos y la tierra, pero nunca pasará su palabra. Llegará un día en que el hombre, la fama, la teología y las denominaciones dejarán de existir, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre, no cambiará. Existen en las Escrituras 32,500 promesas, y todas son para ti. Ciertamente no hay ningún privilegio exclusivo, todos tienen derecho a recibir la victoria de esas promesas. Un día, mientras ministraba en Europa, un grupo de personas se acercó a mí y dijo, Doctor, creemos que usted opera milagros y que Dios lo ha ungido de una manera muy especial. Lamento decir que están equivocados. Los 66 libros de la Biblia no fueron dados solo a mí, sino a todos. Por lo tanto, solo aquellos que creen y practican la palabra sin dudar contarán con el poder para ver cómo los milagros acompañan su vida. Muchos cristianos hoy no tienen la experiencia del milagro porque no practican la palabra. Así, el problema no está en la palabra, sino en el corazón del hombre. La diferencia del fruto está en la condición de la tierra, que es el corazón del hombre. En Mateo, capítulo 13, el Señor Jesús relata la parábola del sembrador. Recuerde que la tierra, el lugar, es el corazón del hombre. El Señor nos habla del camino, del terreno pedregoso, de los espinos y de la buena tierra, y los compara. Por lo tanto no hay fruto en los tres primeros casos, solo la semilla sembrada en buena tierra produce a 100 por 1. ¿Será el caso de decir que en los tres primeros casos no existe ningún tipo de esperanza? La cuestión está en labrar y trabajar para que se convierta en tierra fértil. Ahora bien, parte de la semilla cayó junto al camino, y las aves vinieron y la comieron. Mateo 13, 4. Así no podrán comer una semilla que haya caído en buena tierra, pues ésta la cubrirá y no será vista, pero la semilla que haya caído junto al camino será fácilmente vista y vendrán las aves y la comerán. Esta parte de la parábola se refiere a personas que ya tienen cierto conocimiento de la palabra de Dios,
pero no prestan atención a la semilla de la palabra por causa de sus intereses y valores seculares. Ningún cristiano que tenga prioridades desorganizadas podrá dar buen fruto. Si ama el dinero, el trabajo, el deporte o cualquier cosa más que a Dios, su vida estará fuera de foco, fuera del camino, y ninguna semilla allí caerá para dar fruto. Hay esperanza para este tipo de persona, ya que puede labrar la tierra profundamente y transformarla en buena tierra. La buena tierra no es producto del azar, sino de un gran esfuerzo y trabajo. Entonces, ¿cómo podemos cavar profundamente y transformarla en tierra fértil y agradable? Es necesario sembrar la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Significa comprender la palabra. Hay cristianos que escuchan una gran cantidad de los mejores sermones y toman los mejores cursos de discipulado, pero si la palabra no es comprendida y puesta en práctica, de nada sirve escuchar los sermones y estudiar. Es fundamental que comprendamos la palabra. Un día fui invitado a predicar en una iglesia en un barrio alejado de la ciudad. Como suelo hacer, puse todo mi esfuerzo para predicar el mejor sermón. Aún así, sentí una gran frialdad espiritual. De repente, dejé de predicar y, señalando a una mujer anciana, le pregunté, «Hermana, ¿usted cree en Jesús?» «Sí, pastor, sin duda», respondió con tanta seguridad que su respuesta me dejó sin palabras por un momento. Pero insistí, «¿Está segura de que vivirá en el reino de Dios eternamente?» «Ah, no sé, ¿cómo voy a saber?» Su respuesta llamó mucho mi atención. Es alarmante saber que muchos cristianos que confiesan aceptar a Jesús no tienen la seguridad de la vida eterna y del reino de los cielos. Por lo tanto, no importa cuántos años tengan en la iglesia, lo primordial es si realmente la semilla de la salvación fue plantada en el fondo de su corazón. A los que recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, Juan 1:12. Saber la palabra no es suficiente. Es preciso comprenderla y creer en ella. Este es el proceso de plantar la semilla de la salvación. La ley de la naturaleza nos enseña que lo que se siembra se cosecha en el momento oportuno. Por lo tanto, si hemos sembrado la semilla de la salvación, creeremos que cosecharemos el fruto de la salvación. Si sembramos la semilla de la salud en oración, cosecharemos el fruto de la salud. Para sembrar la semilla, es necesario primero meditar en la palabra, y en segundo lugar, llevar una vida de alabanza y entusiasmo. En tercer lugar, también es muy importante el estudio de la palabra de Dios. A través de todo un proceso en la vida cristiana, la persona logrará comprender la palabra y, de esa forma, cosechará buen fruto de la semilla que plantó. Es preciso obedecer la palabra. Una vez entendida la palabra, es importante dar el segundo paso, que consiste en obedecerla. La fe vendrá únicamente por el canal de la obediencia. Por esa razón la Biblia dice que así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta, Santiago 2:26. Si sufres de alguna enfermedad, medita en la palabra que dice que por sus heridas fuimos sanados. Acepta el hecho de que Jesús sufrió para que recibas salud. Obedece la palabra, piensa y trabaja como una persona que cree. Si lo haces, Dios hará resplandecer tu salud y sanará tu enfermedad. Lamentablemente, hermanos míos, hay muchas personas que dicen, bendíceme primero y obedeceré al Señor, sáname primero y seguiré al Señor. Esto es como poner una locomotora detrás de los vagones. La obediencia precede a la fe. La Biblia nos enseña que la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que la grasa de los carneros. Por lo tanto, no tardes mucho en obedecer la palabra de Dios. A medida que el Espíritu Santo te la revele, este es el método para hacer crecer el fruto de la palabra de Dios. Ahora necesitas esperar con fe. La fe no debe confundirse con emoción, porque está basada en la palabra de Dios. Por lo tanto, aunque nuestros ojos no vean, nuestras manos no toquen, ni nuestros oídos oigan algo, debemos afirmarnos en la palabra de Dios. Así no sirve de nada clamar, sí, creo, si nuestra fe no está basada en la palabra. Pedro pudo caminar sobre las aguas porque creyó en la palabra de Jesús y dependió solo de ella. Pero al ver las olas, comenzó a ahogarse. Si comprendiste y obedeciste la palabra,
cree que se cumplirá y no tengas dudas en tu corazón. Nunca des espacio al temor y la duda al respecto. Tengo un caso interesante para contar. Cuando era niño, mi sueño era ser granjero y un día planté una patata en el patio de mi casa por impulso. Le ponía agua todos los días para que creciera rápidamente. Pasados algunos días, cavé la tierra para ver cuánto había crecido, pero para mi desilusión, no vi ningún fruto. El problema era que tenía que esperar hasta el otoño, el tiempo de la cosecha. Pero no era lo suficientemente paciente para esperar tanto tiempo. En esa edad, esperar unos días parecía una eternidad. La paciencia es fundamental, no solo para los agricultores, sino también para los cristianos. Esperamos con paciencia y por fe hasta que la promesa se cumpla. Nuestros días no serán solo de felicidad, habrá momentos de tristeza y dolor. Pero recuerda, para que la cosecha sea buena y fructífera, debe haber días de sol, viento y lluvia. La vida cristiana también es así, no siempre todo irá bien para nosotros. Habrá días de tormenta, problemas en el trabajo y en la familia, o enfermedades personales. Lo importante es no vacilar frente a una situación adversa, sino afirmarse aún más en la roca de la palabra de Dios. Si hemos comprendido y obedecido la palabra de Dios, debemos saber esperar el cumplimiento de la promesa. Al escuchar una fe como esta, Dios operará el milagro. Es necesario confesar con la boca mientras esperamos el fruto de la palabra. Es fundamental confesar con la boca por fe. Debemos imitar a Dios, que llama las cosas que no son como si ya fueran. La confesión de la palabra es la broza de oro que nos hace ver el fruto de la promesa. He sido salvo, soy bendecido, soy de Dios, porque todo lo que confiesas debe ser confiado en segundo lugar, tu estado de ánimo, aunque sean los momentos más caóticos y difíciles de tu vida. Nunca dejes de confesar y creer que se cumplirá la promesa. Dios actuará y hará un milagro al escuchar las confesiones que salen de nuestra boca. Ahora, la semilla que cayó en tierra pedregosa, después de sembrar, Dios siempre prueba si la tierra, una persona, puede o no dar fruto. El cristiano que no tiene raíces profundas es tentado a abandonar la semilla de la palabra y mirar rápidamente lo que es mundano. Jesús dice que una persona así, sin carácter, es como una semilla que cayó en tierra pedregosa. ¿Qué es tierra pedregosa? A primera vista, solo se ve tierra. El problema es que ninguna semilla sobrevivirá por mucho tiempo, sino que morirá porque no podrá echar raíces. Sin embargo, si logramos quitar las piedras de inmediato, esta tierra se convertirá en tierra mejor y aún más fértil. Por más duro que sea el corazón del hombre como una roca, el amor de Dios puede quitar cualquier piedra y suavizarla hasta convertirla en buena tierra. Ahora, la semilla que cayó entre espinos. Hubo semillas que cayeron entre espinos, pero los espinos crecieron y las ahogaron. Cierta vez, mientras dirigía una conferencia en Alemania, se acercó a mí un joven completamente borracho y me dijo, «Pon tu mano sobre mí para que reciba sanidad». Solo pude decir, «Soy un predicador, no un mago, para hacer desaparecer tu enfermedad». Noté que el deseo de su corazón no era conocer o creer en Dios, sino solo recibir sanidad para su cuerpo. Dios nunca realiza un milagro en un corazón lleno de mezquindad como ese. El corazón de espinos se refiere a la palabra que no puede dar frutos debido a la avidez y los deseos mundanos. La semilla que cayó entre espinos no dará fruto, ya que los espinos la sofocarán. Sin embargo, si logramos quitar los espinos, esta tierra también puede convertirse en una tierra mejor, apta para dar frutos buenos y abundantes. ¿En qué condición está tu corazón? Esa es mi pregunta para ustedes. Si está en alguna de las tierras mencionadas, no se desanimen, porque hay posibilidad de convertirse en una tierra buena. El corazón que se enaltece puede ser perforado por la espada de la palabra, y lo que estaba frío puede ser calentado por el fuego del Espíritu Santo. Por lo tanto, mis hermanos, no desanimen, sus corazones pueden convertirse en una tierra mejor. Planten la palabra en su corazón, de Génesis a Apocalipsis, conviértanse en practicantes de la palabra y se sorprenderán al ver los frutos de la bendición que Dios mismo hará crecer. El cuarto principio es el principio de dar y recibir. Consideren y se les dará una buena medida,
apretada, sacudida y desbordante, se les dará. Porque con la medida con que midan, también se les medirá a ustedes. Lucas 6:38. La razón por la cual muchos cristianos carecen de alegría y motivación se debe a la falta de vitalidad en cuanto a la fe. Hermanos y hermanas, ¿por qué hay tantos cristianos que necesitan vitalidad? Responde a mi propia pregunta diciendo que se debe al hecho de que los cristianos estaban acostumbrados a recibir, no a dar. La plenitud y la unción de la gracia del Espíritu Santo son dadas a las personas que saben beneficiar a otros. Nuestro corazón se llena de la alegría del Espíritu Santo cuando ponemos en acción este principio espiritual y nos convertimos en canales de victoria para otros. El secreto de la victoria de Dios está en dar. El Espíritu Santo nos guiará para actuar y abrirá nuestro corazón para que en él entren el amor, la gracia y la victoria de Dios. Les hago una pregunta esta noche. ¿Alguna vez han notado el mar de Galilea y el mar muerto? Las aguas del mar de Galilea fluyen hacia el mar muerto sin detenerse, siempre fluyen, lo que hace que sus componentes nunca se deterioren en comparación con las aguas del mar muerto, que son estancadas y cuyos componentes se descomponen, lo que hace imposible cualquier tipo de vida. ¿Cuál es el principio, hermanos míos? Es el principio de dar. Si quieres recibir, entonces da. Hay muchas personas que esperan una demostración, una manifestación de cariño, de amor. Debemos aprender a expresar nuestro amor hacia ellos. Por lo tanto, no te cierres a ti mismo porque la victoria de Dios nunca se da a personas con ese tipo de personalidad. Dios opera a través del principio de dar y recibir. Si expresamos nuestro amor, seremos bendecidos al 100, al 60 y al 30 por uno, con una buena medida, apretada, sacudida y desbordante. El reconocido rey del acero, André Carne, dijo una vez, la razón por la cual construí esta fábrica es porque deseaba que cada empresario tuviera su propia cuenta de ahorros y viviera con esperanza. A esta filosofía del hombre no solo era ganar dinero para sí mismo, sino para todos los empleados de su empresa. Como consecuencia, los empleados hicieron de ella una empresa conocida mundialmente. Muchos pastores extranjeros me han preguntado cuál es el secreto del crecimiento de la iglesia. La pregunta siempre ha sido la misma: ¿qué debo hacer para que mi iglesia crezca? Mi respuesta es muy simple. Asegúrate de que cada miembro de tu iglesia esté siendo bendecido y tenga éxito, porque son ellos quienes traerán la victoria y el éxito a la iglesia. El secreto para tener una familia sana también radica en este principio. Debes tomar la iniciativa de expresar amor e interés por todos los miembros de tu familia. El problema de muchas familias hoy, hermanos y hermanas, es que nadie toma la iniciativa, solo les interesa recibir. El principio del mundo dice que es mejor recibir que dar, pero el principio espiritual del reino afirma que, sin importar lo que tengas, da y se te dará. Repite como otros. Dios explica claramente que primero debemos dar para así recibir la victoria de Dios. El quinto principio es el principio de la orden. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6:33. Comiencen a orar no solo por sus necesidades, sino también por la manifestación del reino de Dios aquí en esta tierra. Es crucial que los cristianos sepan ordenar correctamente sus prioridades. Sin duda, la mayor de ellas debe ser Dios y amar a los demás como a nosotros mismos. Lamentablemente, veo a muchas personas que se inclinan hacia un lado, aman a Dios pero no aman a su prójimo. Muchos problemas sociales hoy son producto del egoísmo. Los egoístas viven en orgullo, arrogancia e injusticia, lo que causa mucho daño y hace que muchos de su prójimo sufran. La relación con Dios es importante, pero la relación con el prójimo es de suma importancia. Así, no amar al prójimo pero amarse a uno mismo no es aceptable en la presencia de Dios. Una vida espiritual saludable e ideal mantiene el equilibrio vertical, amar a Dios, y el horizontal, amar al prójimo. Las prioridades deben estar ordenadas sobre esta base, y una vez fundamentadas en esto, se debe orar, pedir y practicar. Cualquiera que falle en distinguir las prioridades mayores y menores encontrará el fracaso. Entonces, ¿cómo organizar y reordenar nuestras prioridades? Jesús lo explica con claridad en el texto que acabo de mencionar.
porque en primer lugar debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se nos añadirán. Debemos buscar primero el reino de Dios, lo cual implica buscar el reino de Dios a través de la cruz. El ejército de este reino está compuesto por almas salvadas de sus pecados por la sangre de Jesús. Ningún cristiano que participe en este gran ejército debe poner su esperanza y propósito aquí en la tierra, sino en el reino de Dios, que permanece para siempre. Para el cristiano, la vida terrenal es solo un viaje hacia el reino, lo cual implica mantener un alto grado de fe. Desde Adán, el reino de Dios comenzó a ser proclamado con la venida de Jesucristo a este mundo sumido en el pecado, la injusticia, la maldición, la enfermedad, la pobreza y la muerte, entre otras cosas. Jesús reveló mediante su vida que las características del reino de Dios incluyen el perdón de los pecados, la plenitud del Espíritu Santo, la victoria de Abraham, la salud, la abundancia, la riqueza y la vida eterna. Por lo tanto, es adecuado orar para que estas mismas características no solo se desborden en nuestro ser, sino también en la vida de nuestros semejantes. Además, debemos buscar la justicia de Dios. Nuestro deber no consiste solo en buscar el reino de Dios, sino también en hacer todo lo posible para que su justicia se manifieste en el mundo. Los cristianos deben hacer que fluya la justicia de Dios en sus propias vidas. Dios se complace en los justos y es importante ocuparnos también de la justicia en el ámbito social. Jesús estuvo con pecadores pobres y enfermos convertidos en sus amigos y Salvador, y trajo justicia a la sociedad. Nosotros, como discípulos de Jesús, debemos imitarlo, esforzándonos por hacer flor la justicia en todos los aspectos. Es lamentable saber que en Corea la injusticia está presente continuamente. Es triste que el Evangelio aún no haya logrado cambiar las estructuras de la sociedad coreana. A pesar de que las estadísticas indican que el 25% de la población coreana se declara cristiana, no se ven rastros de justicia en nuestra nación, a pesar de los más de 10 millones de cristianos. Esto debería haber provocado cambios, pero no ha sucedido nada. Esto significa que nosotros, los cristianos, hemos fallado en la misión de realizar la justicia de Dios aquí en la tierra, donde no hay justicia floreciente. Los cristianos deben avanzar en oración y persistencia para que la justicia fluya en lo personal, social y nacional. El cristiano tiene una doble relación con Dios y con su prójimo. La sociedad no debe limitarse a las paredes del templo, orando y ayunando sin preocuparse por el sufrimiento y la injusticia social, ya que esto es un signo de decadencia espiritual para la Iglesia. Jesús explicó que si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas nos serán añadidas. Si en este momento la justicia divina prospera, la correcta distribución de la riqueza pondría fin a la pobreza, el soborno, la injusticia, el pecado, la violencia, los robos y otros males. Por lo tanto, es apropiado orar no solo por nuestras necesidades, sino también por la manifestación del reino de Dios aquí en la tierra. Este es el orden correcto. Es correcto que te mantengas firme para que los problemas cotidianos desaparezcan. Si eres uno de esos cristianos que solo ora por tus necesidades y no busca primero el reino de Dios y su justicia, es muy probable que tu vida cristiana esté a la deriva y necesite un rumbo estable. El agricultor hace todo lo posible para tener una cosecha exitosa, pero la falta de lluvia y el sol pueden dañar seriamente su cosecha. Lo que quiero decir con esto, hermanos míos, es que es Dios quien debe bendecir para que el hombre sea bendecido. Si Dios no bendice, todos los esfuerzos del hombre serán en vano. El principio número 6 es el principio de la masa. Este principio es de la misma naturaleza que las aves que se relacionan entre sí. Los patos se juntan con los patos y forman grupos. Este principio también se aplica en el ámbito espiritual. Las personas negativas se relacionan con personas negativas, mientras que las personas positivas se sienten más cómodas con aquellos que tienen la misma percepción. Las personas creativas desean estar cerca de quienes aman la creatividad. Cada uno según su especie. El evangelista Marcos, en el capítulo 5, narra cómo la hija de Jairo fue sanada de manera dramática por Jesús. Un día, mientras Jesús predicaba a una gran multitud junto al mar,
llegó hacia él un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga, pidiéndole que sanara a su hija que estaba gravemente enferma. Mientras se dirigían a la casa donde estaba la niña enferma, llegaron unos sirvientes de la casa y le dijeron que la niña había muerto y que no molestara más al maestro. Sin embargo, Jesús alentó a Jairo diciéndole, «Jairo, no temas, solamente cree», y continuaron su camino. Como era de esperar, había mucho alboroto en la casa debido a la muerte de la niña. Al darse cuenta de esto, Jesús dijo, «¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme». Marcos 5:39. Al escuchar estas palabras, la gente comenzó a reírse de Jesús, pero él hizo salir a todos excepto a unos pocos íntimos, entró donde estaba la niña y realizó el milagro. Aquí podemos notar que Jesús usó el principio de la masa para sanar a la niña. El Señor dejó únicamente a aquellos que tenían fe junto a Él. Nuestra vida depende de las personas con las que nos relacionamos y mantenemos comunión constante. Si te reúnes y tienes comunión con personas de fe, te convertirás en una persona de fe. Si tu comunión es con gente positiva, serás alguien positivo. Este principio también se aplica en relación con la aplicación de Dios. Si deseas recibir la victoria de Dios, debes tener comunión con personas bendecidas. El poder de Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sin embargo, la luz de Dios no se manifiesta a personas incrédulas, sino solo a hombres y mujeres de fe. Jesús no hizo milagros en Nazaret, su propia tierra, y la Biblia tiene la siguiente explicación. Jesús no hizo allí muchos milagros por la incredulidad de ellos, Mateo 1:58. Jesús nunca realiza milagros delante de personas que no creen en su poder. Hermanos y hermanas, observen a su alrededor a quienes los rodean. Hay muchas personas negativas y pesimistas que se quejan de todo y critican a todos. Digo esto porque en un lugar así es muy difícil que fluyan la gracia y los milagros del Señor. Sin embargo, si estás rodeado de personas de fe, entonces puedes estar tranquilo porque el milagro será tuyo. La victoria de Dios se da a personas que guardan una fe positiva y creativa en su corazón. Por lo tanto, si deseas recibir la bendición de Dios, acércate a personas positivas que tienen fe, que conservan la esperanza en Dios. Señor Dios, reconocemos que nuestras vidas dependen de las relaciones y la comunión que mantenemos. Si nos unimos con personas de fe, nos convertiremos en personas de fe. Si compartimos con personas positivas, seremos positivos. Este principio también se aplica a nuestra relación contigo, Dios. Si buscamos recibir tu victoria, debemos tener comunión con aquellos que están bendecidos por ti. Sabemos que tu poder es constante a través de los tiempos, pero tu luz brilla especialmente para aquellos que tienen fe. Padre Celestial, mira a aquellos que nos rodean. Vemos muchas personas que son negativas, que se quejan y critican constantemente. Sabemos que en tales ambientes es difícil ver tu gracia y milagros manifestarse. Por eso, te pedimos que nos rodees con personas de fe, con aquellos que mantienen viva la esperanza en ti. Que cada uno que vea este vídeo sea fortalecido en su fe y encuentre personas positivas que los apoyen en su caminar contigo. Que nuestra comunión con los creyentes y personas de fe sea un testimonio vivo de tu poder transformador en nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, por la promesa de tu bendición y victoria para aquellos que mantienen una fe positiva y creativa. En el nombre de Jesús oramos, creyendo que tu voluntad se cumplirá en nosotros. En el nombre de Jesús. Si este mensaje fue significativo y trajo realidad espiritual a tu vida, comparte tu experiencia para que seamos edificados, revisa si estás suscrito y compártelo con tus amigos para que más personas sean impactadas por la palabra de gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz.